El día de hoy para abrir este semillero de investigación es la charla del profesor Gustavo Constaín, que lleva por título Desbloqueando el poder de la inteligencia artificial, herramientas generativas para potenciar habilidades de lectura y escritura. El profesor Constaín es ingeniero de sistemas, especialista en pedagogía y magíster en e-learning, magíster en computación y PhD en ciencias de la electrónica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la docencia y ha dedicado su vida investigativa al diseño de soluciones tecnológicas de impacto real. Entonces, a todos ustedes que están aquí, que han llegado temprano y que nos están acompañando en este esfuerzo, bienvenidos nuevamente y le vamos a dar paso al profesor Gustavo Constaín para dar inicio a la charla. Bueno, muchas gracias, profesor Javier Alonso. Buenas tardes para todos. Es un gusto primero poder aportar a las primeras actividades del semillero y sobre todo si la primera charla pues que se va a dar en este contexto tiene que ver con este tipo de temáticas. Bueno, permítame, voy a compartir toda mi pantalla para poder moverme entre aplicaciones. Y por favor, coméntenme si se está viendo la presentación en este momento y además si me están escuchando bien. Perfecto, profe. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente. Efectivamente, el título que le hemos querido dar a esta charla, que es más a nivel de reflexión sobre estas herramientas de inteligencia artificial generativas y más adelante el poder conocer algunas que puedan servir para potencializar habilidades de lectura y escritura, que es lo relacionado con el semillero que están inaugurando. Bueno, antes de comenzar, entendiendo que hay estudiantes de diferentes programas que puedan estar interesados en vincularse al semillero y quienes seguramente no me conocen, rápidamente mencionar un poco sobre mí, el perfil profesional. Ya lo mencioné el profesor Javier, soy ingeniero de sistemas, tengo una especialización en pedagogía, un máster internacional en educación virtual, un certificado de transferencia tecnológica, una maestría en computación y un doctorado en ciencias de la electrónica, donde inicié mi trabajo sobre un área de conocimiento de las ciencias computacionales que es la interacción humano-computador y la experiencia de usuario. Y justamente hago parte del equipo docente de la maestría en diseño de experiencia de usuario de la UNAT. Bien, ya para entrar en materia, quiero comenzar con una reflexión. La idea aquí es que seamos un poco más participativos, que entre todos podamos aportar, siéntanse en libertad de abrir su micrófono, en hacer comentarios, en interrumpirme en cualquier momento, planteando inquietudes o comentando situaciones o algún tipo de anécdota, si se quiere, que puedan contar relacionado con el uso de estas herramientas. Y quiero comenzar haciendo una reflexión sobre estas cuatro imágenes específicas. La primera, esta es una imagen de una película muy conocida. No sé quién nos quiera comentar de qué película es, si la identifican. Terminator 2. Efectivamente, es de Terminator. Bueno, el profe Fernando identificó específicamente a cuál de de la saga de las películas de Terminator es. Sí recuerdan Terminator, que es una película, una saga de películas que inició en 1984. Ya nos venía mostrando un posible futuro de la evolución de las máquinas, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial en algún momento podría llegar a tomar conciencia de lo que como tecnología es capaz de hacer y empezar a generar por sí misma nuevos artefactos tecnológicos o nuevos robots que cumplieran algún papel específico. Bueno, esto es una mirada que desde el cine se nos ha presentado sobre la evolución de la tecnología y específicamente de la inteligencia artificial. Esta otra película también es bastante conocida. ¿La identifican? Yo Robot. Yo Robot, efectivamente, Yo Robot es una película del 2004. También nos muestra una visión futurista en su momento sobre de lo que podría llegar a ser la evolución de la inteligencia artificial y de la robótica.
con la creación de robots que sirvieran de asistente para las diferentes actividades que las personas o los seres humanos podemos hacer. Y quienes vieron y recuerdan la película, pues recordarán toda la trama y cómo la IA, digamos, el cerebro principal de la inteligencia artificial en algún momento también adquiere conciencia sobre lo que puede llegar a ser y empieza a controlar a los robots de IA que están en los diferentes lugares. Esta escena, una tercera escena, no sé si logran identificarla, a qué película Ex corresponde. Machina. Ex Ex Machina. Machine, correcto, o Ex Máquina. Es una película del año 2014 y también muestra una visión que es muy interesante. Para quienes no la han visto, la recomiendo que la puedan buscar y la vean. Cómo efectivamente estos desarrollos de inteligencia artificial logran generar conciencia y además deseos de querer llegar a ser como los seres humanos, ¿sí? Y poder involucrarse en las actividades rutinarias que hacemos los seres humanos sin que las personas identifiquemos si es una persona real o es un robot humanoide con inteligencia artificial. Y si no la han visto, pues no les cuento el final para no spoilearlos, pero la idea es que puedan verla y puedan ver la trama. Y esta última película, que es mucho más antigua, pero también relacionada con este tema, ¿la identifica alguien? El hombre bicentenario. Correcto. El hombre bicentenario, que es una película de 1999, ya lleva bastante rato de haber sido creada, pero también muestra una visión de la evolución de la inteligencia artificial, la evolución de la robótica, al tal punto que los robots, en este caso el robot, el personaje principal, empieza a desarrollar no solamente una autoconciencia de que es una máquina, sino que además empieza a desarrollar sentimientos y un deseo de perfeccionarse a sí mismo para llegar a ser humano. Al final lo consigue y bueno, si no la han visto, también la dejo. La pregunta alrededor de estas cuatro películas es, ¿será que todo lo que nos ha venido presentando el cine ya desde hace varios años es ciencia ficción o no? ¿De acuerdo? Y hoy, No, no creo para que sea ciencia alimentar, ficción. o inicialmente pudo haber sido ciencia ficción, pero miremos cómo ha venido evolucionando a tal punto la tecnología que estas imágenes son el resultado de lo que hoy en día es la evolución tecnológica. En la primera imagen, en la que tenemos en la parte superior izquierda, este es el robot Optimus, que fue fabricado por la empresa Tesla, donde fue creado también como un robot con figura humanoide que tiene incorporada una inteligencia artificial para servir de asistente a las diferentes labores que desarrollamos los seres humanos. Entonces, Optimus puede desarrollar tareas como, miren, preparar unos huevos fritos, puede sacar a pasear mascotas, puede ayudarnos a mover algunos objetos en nuestros hogares, puede servir como asistente brindándonos algún tipo de información a partir de las consultas que le realicemos. En fin, son diferentes funcionalidades que le han venido dando a este tipo de desarrollos tecnológicos. En la segunda imagen de la parte superior derecha vemos un ejemplo de un vehículo autónomo, de conducción autónoma de Tesla también, donde se le programa la ruta, cuál es el punto de origen, el punto de destino y el vehículo de forma autónoma puede desplazarse y haciendo un monitoreo permanente sobre control de tráfico, obstáculos en carretera y tomar decisiones de forma autónoma para poder cumplir con su propósito. La tercera imagen en la parte inferior izquierda son aplicaciones de realidad virtual o de realidad aumentada que ya empiezan a desarrollarse, a utilizarse con fines de aprendizaje. Entonces, miremos cómo son escenas que ya empiezan a ser comunes y tal vez lo que hasta hace algunos años era ciencia ficción, hoy en día podríamos decir que no lo es. O lo que era ciencia ficción ya nos alcanzó e inclusive dicen algunos que ya empezó a superarnos. Y la cuarta imagen es tal vez un concepto, una imagen que representa un concepto que cada vez va creciendo aún mucho más y es el tema de la singularidad.
Cuando escuchemos hablar de singularidad en el área de las ciencias computacionales, hace referencia a esa unión simbiótica que empieza a darse entre las máquinas y los seres humanos. Es decir, cómo las personas y algunas personas, algunos lo vienen haciendo con propósitos meramente científicos, otros por curiosidad y otros porque están totalmente convencidos de que quieren hacer parte de un futuro cercano, el empezar a relacionarse directamente con lo que la inteligencia artificial y estos desarrollos tecnológicos pueden dar. Em, y hay aplicaciones, por ejemplo, de seres humanos o casos de seres humanos donde se han aplicado dispositivos, se han implantado dispositivos electrónicos, por ejemplo, que les permite predecir sismos y lo sienten en su cuerpo a partir de los implantes que tienen establecidos. Pueden predecir cambios ambientales y son aplicaciones de singularidad que ya se vienen dando. Entonces, miremos nuevamente cómo lo que hasta hace poco tiempo consideramos como ciencia ficción, hoy en día podríamos decir que no lo es. Eso es una realidad que ya en la cual ya estamos viviendo y que tenemos que empezar a conocer. Y como estamos enfocándonos en un tema específico que es el de la inteligencia artificial, miremos cómo diferentes autores ya han manifestado o han comentado los ocho o han definido los 8 hitos más importantes de la inteligencia artificial, que digamos que estamos pasando por un momento que es el boom del uso de las herramientas de IA, pero miremos que no es un tema nuevo, sino que ya ha venido evolucionando, ha venido creciendo desde hace mucho tiempo y tal vez esta es la respuesta de por qué el cine desde hace décadas ya venía mostrándonos hacia dónde se venía sintiendo la tendencia evolutiva de estas herramientas. Eso nació por allá en el año 1950 con las primeras máquinas que se consideraron máquinas inteligentes, donde más que inteligentes lo que hacían era que permitían agilizar algunos procesos netamente matemáticos o de toma de decisiones automatizadas, ¿de acuerdo? Esto ha venido evolucionando. Aquí están los diferentes años en los cuales se han venido generando como unos hitos de evolución tecnológica relacionados a lo que hoy en día es la inteligencia artificial, pero quiero referirme a los últimos 10, 11 años. En el año 2014 ya se creó el primer computador o se creó un computador donde ya superó con éxito unos tipos de test que se consideraba hasta su momento que solamente podrían ser desarrollados por la mente humana. Entonces ya empezaron a verse algunas aplicaciones computacionales donde podrían generar algún tipo de análisis que hasta ese momento se pensaba que era exclusivo de los seres humanos. En el año 2016, por ejemplo, Microsoft lanza TEI. TEI era un mecanismo, un software que empieza a hacer también su propio análisis y empieza a interactuar con otros seres humanos, a dar respuestas a partir de las preguntas que le daban los seres humanos. ¿Qué ocurrió en este momento? Y no sé si recuerdan la noticia en esta época. A partir de algunas pruebas de uso de este software, el software empezó a dar respuestas para las cuales los desarrolladores manifestaban que no habían sido entrenados, que esta herramienta no ha sido entrenada para dar respuestas de tipo racista o xenófobo, por ejemplo, o con homofobia, respuestas homofóbicas. Y empezaron a darse cuenta que esta herramienta, ya utilizando algunos algoritmos muy complejos, pues empezaba a hacer sus propias análisis y a generar sus propios resultados basados en todo ese análisis de datos que tenía almacenada la herramienta. Pues bien, se piensa que hacia el año 2045, que se consideraría la octava hito importante en la evolución de estas herramientas de inteligencia artificial, se va a superar a la capacidad de análisis que tiene el cerebro humano. Bueno, si llegaremos allá o no, pues eso lo dirá el tiempo, lo dirá la historia en su momento, pero una vez que veamos y que al final miremos las capacidades que tienen estas herramientas con lo que podamos hacer el día de hoy, pues me gustaría que algunos de ustedes pudieran dar su propia versión de si consideran que hacia este año, en 20 años, ya las herramientas de IA estarán superando el intelecto humano. Pero miremos realmente, o al menos por ahora,
qué son las herramientas de inteligencia artificial que tanto boom y tanto ruido están haciendo actualmente. Por ahora son sistemas o programas que son capaces de simular procesos cognitivos humanos. Es decir, estas herramientas pueden desarrollar algún tipo de análisis o reflexiones similares o de creaciones similares a las que hacemos los seres humanos y superarlos en algunos aspectos. Por ejemplo, si una tarea de creación, por ejemplo, si vamos a escribir un artículo, vamos a escribir un ensayo, nosotros tardamos 2 o 3 horas en hacer el bosquejo de un ensayo, pues seguramente estas herramientas nos superan en la velocidad en la cual lo pueden hacer y hoy estaremos probando algunos elementos de eso. Entonces, por ahora, algunas de las capacidades que tienen estas herramientas son estas y podemos o debemos tener más bien claridad en qué tanto nos permite trabajar estas herramientas. Nos permite hacer procesamiento de lenguaje natural, es decir, que podemos dialogar o interactuar con estas herramientas en nuestro propio lenguaje o en nuestro propio idioma y estas herramientas tienen la capacidad de interpretar y saber exactamente qué es lo que les estamos solicitando. Pueden hacer interpretación y generación de imágenes, pueden hacer reconocimiento y generación de texto hablado, generar agentes automatizados para darnos respuestas automáticas o tareas automáticas a lo que podamos necesitar diariamente. Pueden detectar emociones. Estas herramientas llegan a conocer tanto a su usuario, a la persona que las utiliza, que se ha demostrado que pueden identificar cambios emocionales en la persona y actuar acorde a esas situaciones. Se puede hacer minería de datos para realizar consultas cada vez más precisas y cada vez más rápidas en diferentes fuentes de datos en la web. Siempre que haya una fuente de datos accesible desde Internet, pues estas herramientas van a poder hacer uso de ellas. Se puede hacer creatividad artificial, es decir, estas herramientas nos permiten crear ensayos, realizar escritos de diferente tipo, podemos escribir libros, podemos componer canciones, componer música, pintar, generar algunos cuadros o algunas imágenes y hacer detección de patrones de comportamiento o patrones en el funcionamiento de algunos sistemas. Entonces miremos que es muy amplio lo que nos permiten hacer estas herramientas y por ello es importante conocer los principios éticos de utilización de este tipo de herramientas. Si podemos realizar una gran cantidad de trabajos y actividades con ellas, pues también debemos tener en cuenta los cuidados y la responsabilidad con la que debemos hacerlo. Entonces hay 6 principios básicos de la ética de uso de herramientas de inteligencia artificial. El primero es la beneficencia, es decir, que debemos usarla siempre con propósitos benéficos. Y ahí vamos al segundo principio ético, que es la no maleficencia, es decir, todo lo que hagamos con estas herramientas debe ser preferiblemente o debe ser para hacerlo de buena manera y no para terminar afectando, causando daño a otras personas. Entonces, son los 2 principios que considero más importantes, seguidos de el de la gobernanza, es decir, que siempre las organizaciones o las entidades que empiezan a utilizar este tipo de herramientas, pues deben definir cómo se va a controlar, en qué cantidades y de qué manera se deben utilizar de forma correcta estas herramientas o en qué medidas se deben utilizar y hasta dónde son permitidas, ¿no? de trabajar. Lo mismo hacen los gobiernos. Para el caso de Colombia ya se está definiendo el documento COMPES, o ya salió el documento COMPES de uso de herramientas de inteligencia artificial, que eso es un órgano de gobernanza sobre el uso de estas herramientas por parte de las diferentes entidades, especialmente del Estado. Un principio de justicia, es decir, tratar de ser justo en la utilización de las herramientas, un principio de competencia, es decir, que tenemos que estar capacitados y formados para utilizar de buena manera este tipo de herramientas y la responsabilidad. Entonces, ¿hasta dónde podemos utilizarlos con el cumplimiento de estos principios? ¿Qué hacen entonces esta IA? Y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a simular algunos procesos cognitivos de lo que hacemos las personas a diario, como aprender, el aprendizaje, toma de decisiones, reconocimiento de patrones, procesamiento del lenguaje, utilización de algoritmos y modelos para mejorar su propio rendimiento. Esto es lo básico los principios básicos de funcionamiento de estas herramientas.
Y el aprendizaje o el reconocimiento de patrones tiene que ver específicamente con la forma en cómo nosotros utilizamos estas herramientas de IA generativas. Es en la medida que más utilicemos las herramientas, pues la herramienta va a ir aprendiendo de nuestros patrones de consultas, qué temas son los que más consultamos, qué tipo de actividades es la que más solicitudes le planteamos a estas herramientas. Y entre más la utilicemos, pues la IA nos va conociendo más en ese sentido y cada vez va siendo más precisas las respuestas de acuerdo a lo que nosotros necesitamos y a lo que nosotros trabajamos a diario. Y vamos a enfocarnos en un tipo, bueno, de toda la gran variedad de herramientas de inteligencia artificial que existen hoy en día, vamos a enfocarnos en una de ellas, que son las IA generativas. Entonces, estas IA generativas se denominan de esta manera porque nos permite crear nuevos contenidos. Y cuando hablamos de nuevos contenidos, podemos hablar de textos, imágenes, música, video y muchos otros eh, espacios o formas de generar nuevo conocimiento. Y la mejor forma de hacerlo es plantear instrucciones a estas herramientas de IA. Nosotros podríamos utilizar estas herramientas así, tal cual como hacemos consultas en buscadores en Internet como Google. Google es una herramienta con un algoritmo muy potente que permite identificar las instrucciones que nosotros le planteamos. Nosotros podemos plantearle a Google una solicitud en nuestro lenguaje natural, tal cual como nosotros hablamos a diario o escribimos a diario, y Google puede interpretarnos esa solicitud y arrojarnos las respuestas del proceso de consulta que el algoritmo elabora. ¿De acuerdo? Nosotros podríamos utilizar de la misma manera estas herramientas de IA y seguramente vamos a encontrar respuestas muy valiosas, pero hay una mejor forma de sacarle el mayor provecho a estas herramientas y es a través de unas instrucciones detalladas y muy claras o muy estructuradas para que la IA realice mejor su trabajo. Y estas instrucciones es lo que se conocen como indicaciones o también popularmente se les dicen prompt. Entonces, un prompt o una indicación es la instrucción que nosotros le vamos a dar a la IA para que desarrolle su trabajo. ¿Qué características deben tener estas indicaciones? Bueno, uno, que tenemos que utilizar un lenguaje claro y conciso, es decir, entre más claro sea la instrucción que le damos a la herramienta, pues mejor va a ser el resultado. Segundo, establecer un contexto y proporcionar la información general necesaria. Ya vamos a verlo con un ejemplo. Tercero, incluir instrucciones o pautas específicas. Cuarto, incorporar entradas de ejemplo o salidas deseadas. Y finalmente, anticipar los desafíos potenciales o ahorrarlos lo antes posible. Es decir, entre más elementos le demos a la herramienta, pues mejor va a ser el resultado. Y aquí es donde tenemos que estructurar la solicitud que le vamos a dar a las herramientas. Y para poder estructurar de forma correcta un prompt o una indicación para IA, aprendámonos esta estructura: rol, contexto, solicitud y las instrucciones. Entonces, el rol es cuando le vamos a decir a la herramienta de inteligencia artificial generativa en qué área de conocimiento queremos que se ubique. O sea, hay infinidad de o millones de datos en Internet. Hay diversos, multitud de fuentes de información a las cuales pueden acceder estas herramientas. Entonces tenemos que decirle a la IA, dentro de ese mar de conocimiento que hay en la web, en qué área de conocimiento queremos que se ubique y cómo queremos que actúe de ahí en adelante. ¿Sí? Entonces, si yo soy ingeniero de sistemas y quiero desarrollar algo relacionado con esta área de conocimiento, le voy a decir a la IA que se ubique o se considere como un ingeniero de sistemas. Pero si soy un psicólogo y necesito que me ayude a generar algo en esa área de conocimiento, le voy a decir a la IA que actúe como un psicólogo y a partir de ahí el resto de la instrucción. Después le voy a dar el contexto. El contexto, entonces si soy ingeniero, soy psicólogo, le voy a decir actúe como un psicólogo que trabaja como docente universitario en una institución universitaria con el que maneja educación a distancia, educación virtual, en fin, ese es el contexto particular en el cual le estoy diciendo a la IA que se ubique. Le planteo la solicitud, qué es lo que quiero que haga, y al final le doy las instrucciones de cómo deseo que me entregue la información. Y vamos a mirar un ejemplo.
Aquí tengo un ejemplo de un prompt o de una indicación que podría utilizar para pedirle a la IA que me desarrolle alguna actividad. Entonces miremos cómo está estructurado. Empiezo diciéndole que actúe como un escritor de ensayos. Vamos a componer un documento escrito, en este caso un ensayo. Entonces le voy a decir a la IA que actúe como un escritor de ensayos. Ahí ya le estoy definiendo el rol que quiero que asuma. Posteriormente le digo, deberá investigar un tema determinado, formular una declaración de tesis y crear un trabajo persuasivo. Con esto miren el tipo de contexto que le estoy dando, un trabajo persuasivo que sea a la vez informativo y atractivo. Le estoy dando el contexto literario en el cual quiero que trabaje y a partir de ahí va la solicitud. Mi primera solicitud de sugerencia es, se la puedo dar entre comillas dobles o se la puedo dejar sin comillas. Él va a interpretar en lenguaje natural todo lo que le estoy escribiendo. Necesito ayuda para escribir un ensayo persuasivo sobre la importancia de reducir los desechos plásticos en nuestro ambiente. Es la solicitud particular. Y finalmente le doy las instrucciones de cómo quiero que me entregue la salida o la información que me va a entregar. El documento debe contener como mínimo 1000 palabras y mantener un formato de escritura con estilo de norma ZAPA versión 7, incluyendo las referencias bibliográficas. Entonces, aquí le doy las instrucciones. Pues vamos a probar. Lo que voy a hacer es que voy a copiar este texto y yo ya tengo, ya he entrado, o lo que vamos a hacer, voy a plantear este texto, lo voy a probar o lo vamos a validar en 4 herramientas de IA generativas que son las de mayor, tal vez las de mayor uso en este momento. ChatGPT, que es de la empresa OpenAI, ya va en la versión 4. Todas estas herramientas, dependiendo de la versión de uso libre o si tengo la versión paga, pues me va a permitir unos resultados mucho más completos que en otros casos. Hoy vamos a trabajar con las versiones de uso libre y miramos los resultados. Entonces, ChatGPT de la empresa OpenAI, quienes tengan en sus computadores el sistema operativo Windows con licenciado, pues tendrán acceso seguramente a Copilot, que es la herramienta de IA generativa que tiene Microsoft. Gemini es la herramienta también de uso libre que tiene Google, entonces puedo acceder a Gemini. Y DeepSeek, que es una herramienta de IA generativa de origen chino y que también es muy potente. Entonces, vamos a probar este prompt en estas 4 herramientas. Bueno, estoy en ChatGPT. Si se dan cuenta, lo único que he hecho es que he generado mi cuenta, es decir, me registré en ChatGPT y estoy logueado con mi propia cuenta. Y aquí también cada vez que vayamos a utilizar una de estas herramientas, podemos configurar el tipo de actividad o complementar el tipo de actividad que queremos que me realice la IA. En nuestro caso hay unos botones, miren en ChatGPT, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Si yo necesito que la IA me haga una búsqueda en la web, puedo habilitar la opción de buscar, ¿sí? Pero si lo que quiero es que me haga un razonamiento, me haga un análisis y a partir de lo que le voy a solicitar me entregue un resultado, que es el caso de lo que vamos a hacer, entonces le voy a decir que haga un razonamiento, razona. Y aquí voy a pegar el prompt o la indicación que teníamos preparada. Voy a quitar estas etiquetas que no son realmente necesarias y para no confundir a la IA y además que sea más limpia la solicitud. Entonces voy a quitarle estos elementos y nuevamente lo voy a copiar para poderlo usar en los demás. Entonces una vez que yo ya le doy el prompt, le doy la indicación a la IA, le digo que ejecute. Aquí se está tomando un tiempo, miren, para hacer el razonamiento y esperemos el resultado. Listo, miren, se demoró 6 segundos. ¿Cuánto tiempo hubiéramos tardado nosotros en escribir un ensayo con esta instrucción? Y miremos. Me generó el ensayo persuasivo sobre la importancia de reducir desechos plásticos en nuestro medio ambiente en formato norma ZAPA. Me escribió un resumen, unas palabras claves en las que se basó para escribir el ensayo. Hay una introducción, un segundo tema, la importancia y magnitud del problema de los desechos plásticos. Otro tema adicional, políticas gubernamentales y acciones en la industria, acciones individuales y conciencia ciudadana, innovación y soluciones tecnológicas. Sigue trabajando la IA
perspectivas futuras y recomendaciones y unas conclusiones. Y al final, tal cual como se lo habíamos pedido, en las referencias bibliográficas en las que se basó para escribir el ensayo, ¿sí? Y está referenciado en normas APA. Entonces, esto es con ChatGPT, en 6 segundos nos construyó el ensayo. Probemos con Gemini, que es la IA de Google. Pues aquí también estoy logueado. Le voy a decir no que me haga una búsqueda, sino que me haga el análisis, que es como tal cual como está ahí. Y miremos, aquí está haciendo el análisis. Miren, aquí se demoró menos de los 6 segundos y ya me empezó a dar su propia versión de ensayo, resumen, introducción, los temas, los temas en los que está ahí abajo el escrito del ensayo, unas conclusiones, y aquí me está dando las referencias, y miren, a diferencia de ChatGPT, me está colocando los hipervínculos directos a las fuentes de información de donde lo tomó, ¿sí? Aunque en ChatGPT también tenía los hipervínculos. Miremos en Copilot de Microsoft, aquí también estoy logueado. Va a copiarle el ensayo y aquí, bueno, si se dan cuenta hay unos botones dependiendo de lo que yo quiera hacer. También puede perfeccionar el resultado. Entonces por ahora lo voy a dejar tal cual para mirar el resultado en la versión más limpia que podemos tener. Y aquí, miren, se demoró un segundo y me entregó su propia versión del ensayo, estructura del ensayo, una introducción. ¿Sí? Pues aquí me está dando la estructura que debería tener el ensayo, entonces me está ayudando más. Interpretó esta IA que yo le estaba pidiendo que me estructurara cómo debería escribir un ensayo, pero no me lo genera. Si ocurre esto, yo puedo mezclar con otras herramientas de IA como las anteriores o actualizar el prompt, actualizar la indicación de manera que yo le diga que me escriba con mayor claridad o el contenido de cada uno de los capítulos o de los apartados del ensayo que generó. Y miremos finalmente la misma instrucción con DeepSeek. DeepSeek también tiene las dos opciones, si quiero que me haga búsquedas en la web o si quiero que piense o analice y después me dé el resultado. Es aquí DeepSeek está analizando. Aquí DeepSeek lo que está haciendo en este momento me está haciendo el análisis o me está exteriorizando el análisis interno que la IA realiza. Entonces aquí es importante que nosotros leamos lo que la IA está realizando porque ahí nos está explicando cuál es el paso a paso que va a seguir dentro de su propio análisis para poder entregarnos el resultado. Y una vez que termina de hacer el análisis, ya empieza a entregarnos su propia versión en este caso de un ensayo. Entonces nos hizo el resumen o el abstract, hay una introducción, aquí nos lo está escribiendo en inglés, inclusive el ensayo, a pesar de que bueno, no sé si alguien sabe por qué me lo está escribiendo en inglés, si lo han utilizado, a pesar de que en la indicación yo no le dije que me lo hiciera en inglés. Es porque cuando yo ingreso a DeepSeek, voy a cargarlo un momento acá, en Google, DeepSeek. Cuando ustedes entran a DeepSeek, por defecto eso es una IA china, bien en idioma chino. Yo tengo que especificarle el idioma en el que quiero trabajar y después decirle que inicie el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces tengo que personalizar el idioma antes de empezarlo a utilizar para que me lo genere. Pero bueno, miren, la herramienta me dio su propia versión del ensayo que veníamos trabajando, que le habíamos solicitado. ¿De acuerdo? Entonces, Gustavo, aquí ya estamos, ¿sí? ¿Digo? ¿puedes hacer el mismo ejemplo con uno que coloqué ahí en el chat, por favor? Ya, dame un segundo, yo voy al chat y voy a copiar lo que enviaste. ¿Dónde? No lo veo, Iván. Ese, ahí está. Ah, con esta. Listo.
Me está diciendo que no es compatible, no sé si es con mi sistema operativo No con el navegador, pero o con el navegador. Espérate, pruebo, pruebo con otro navegador. ¿Mm? Ella es de la competencia de Amazon, de Alibaba. Mm. Listo, vamos a poner, espérame, copio nuevamente el prompt. Ah, bueno, voy a copiarlo de acá que estaba limpio. Y vamos a probarlo en la IA que nos recomendó Iván. Bueno, pero Pues estamos básicamente no es una desbloqueados recomendación, sino que como estamos haciendo una prueba, pues quería aprovechar de una vez para... para ver qué tal funciona. No, está bien, mira, aquí hice inmediatamente un segundo, 2 segundos y ya empezó a darnos su propia versión del ensayo, ¿no? Va trabajando y va escribiendo de una vez. No había trabajado con esta, gracias Iván. Voy a probarla a ver qué tal es. Ahí está trabajando y está escribiendo su propia versión del ensayo. Es totalmente libre, no tiene opción de pagarse. Pero debe tener alguna funcionalidad adicional, ¿no? ¿O no? ¿O no tiene opciones pagas? No, yo le he preguntado que si se le puedo pagar y dice que no. Bueno, listo, Iván, gracias. Voy a cerrar esta que la teníamos aquí. Vale. Entonces, para cumplir con el tiempo, voy a continuar y después vamos explorando. Bueno, ahí ya miramos entonces 5 herramientas de IA generativas que nos permiten construir o generar documentación. Aquí hay algunas otras herramientas que se podrían utilizar específicamente para competencias lectoescritoras y que pueden ser de mucha utilidad para trabajar al interior del semillero. Una de ellas es esta, Chat PDF. Me imagino que ya algunos de ustedes la han utilizado. Chat PDF es una herramienta lectora e interpretación de documentos. Deben estar en PDF. Aquí yo ya tengo unos preparados. Solamente lo que voy a hacer es que voy a arrastrarlos o los subo directamente a la herramienta para que hagamos la prueba. Lo que hace esta herramienta, lo que hace Chat PDF, es que convierte el archivo o convierte la plataforma de IA, en este caso la herramienta de IA, en un chatbot con el cual yo puedo conversar. Entonces, se analizan. ¿Me están escuchando? Hola, hola. Creo que perdí la conexión. Un momentico, profe, pero ya está. Sí, señor, se le escucha. Ah, vale. Listo, perfecto, gracias. Entonces, si se dan cuenta, el documento que estoy utilizando es un documento que está escrito en un segundo idioma. En este caso es un documento escrito en inglés, podría estar en mandarín, en francés, en cualquier otro idioma. Lo que hace la herramienta, si se dan cuenta, es que inmediatamente reconoce el documento, hace una lectura rápida y me dice, me hace un resumen muy rápido de qué se trata el documento y yo puedo empezar a dialogar con el documento. Puedo pedirle que me realice un resumen analítico del documento, ¿sí? Y empiezo a chatear con él. Y la IA me hace la interpretación del documento y me entrega la respuesta en mi propio idioma. En el mismo idioma en que yo le planteé la solicitud, pues me va a entregar el resultado. Entonces es una herramienta para hacer lectura rápida o análisis de documentos que puedan llegar a ser muy extensos y pues me facilita ese proceso, ¿no? Podría preguntarle qué metodologías utilizaron los autores.
Entonces es una herramienta que puede servir mucho para desarrollar competencias lectoras. Ya tendríamos que pensar perdón, los cambios que debemos realizar como docentes en el diseño, por ejemplo, de actividades. eh, Porque ya tenemos que pensar muy bien en cómo sacarle el mayor provecho a este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, la lectura en un segundo idioma, ojo, haciendo una claridad que la competencia que queremos realizar no es de lectura en un segundo idioma, es de lectura e interpretación de documentos y es para lo que nos sirve esta herramienta. Entonces, eso lo podríamos hacer con Chat PDF. Killbot es otra herramienta que es muy completa, tiene varias funcionalidades que podríamos aprovechar con fines de desarrollo de competencias de lectoescritoras. Por ejemplo, Killbot tiene básicamente estas 6 herramientas. Uno, herramienta para parafrasear. Se puede ir desarrollando una por una. Tiene un detector de inteligencia artificial. Entonces, lo que nos entreguen los estudiantes o lo que nosotros mismos escribamos, podemos verificar en qué porcentaje fue escrito por estas herramientas de IA generativas y qué porcentaje fue escrito por la persona. Hay corrector gramatical para revisar documentos completos, hay un traductor, un comprobador de plagios y un sumarizador que es para poder unir textos de diferentes fuentes y articularlos en un solo escrito. Entonces miremos, por ejemplo, mira, aquí estoy con la opción gratuita. Entonces yo puedo tomar, bueno, aquí voy a tomar un párrafo de este mismo artículo, aprovechando que ya lo tengo aquí. Voy a tratar de copiar, no sé, voy a copiar de aquí. Voy a copiar este párrafo, lo pego acá. Aquí tengo que ajustar un poco los espacios para que me reconozca bien el texto. Y le puedo decir que me haga un parafraseo de ese párrafo. Y aquí me empieza a mostrar en color rojo, color diferenciado, pues las palabras que que va cambiando el texto. Y esto lo puedo hacer en diferentes idiomas, ¿no? En idioma inglés, en español, en otros idiomas. Entonces hay una fuente bastante grande. Miren, yo tengo el texto en inglés, puedo decir que me parafrasee en español y me hace la traducción automática del párrafo y me hace el parafraseo además en el idioma de salida que yo le haya manifestado. Entonces, esto es una herramienta también bastante interesante que pueden empezar a utilizar con fines de desarrollo de habilidades lectoescritores. Eso. Listo. Ups. Bien, otra herramienta es Consensus. Consensus es una herramienta que está pensada básicamente para hacer revisiones de literatura. Entonces, si queremos hacer una consulta sobre algún tema específico, por ejemplo, voy a escribir una consulta sencilla. Uso de IA para desarrollo de habilidades lectoescritoras. Entonces puedo hacer una consulta y me va a arrojar varios artículos o un listado de artículos que están relacionados con esa consulta que yo le he hecho. Entonces, adicional a eso, me hace como un resumen a partir de todas las referencias bibliográficas que él encuentra, que la herramienta encuentra, me hace un resumen sobre el tema, un resumen sobre el uso de inteligencia artificial para desarrollo de actividades lectoescritoras. Entonces, me hace una especie de ensayo, un resumen del documento y, por ejemplo, me está diciendo que utilizó 10 artículos para poder escribir estos párrafos. Y acá abajo me hace el listado de cada uno de los papers o de los artículos que tomó como referencia. Entonces, es una forma rápida de hacer revisiones sistemáticas de literatura, por ejemplo, donde yo quiero documentar teóricamente un escrito, un proyecto, puedo hacerlo de esta manera
puedo configurar, ya con mayor detalle puedo configurar o darle en la instrucción, puedo decirle, por ejemplo, que incluya solamente artículos que tengan como máximo 5 años de publicación, o que hayan sido escritos en idioma español, inglés o portugués. Bueno, ya le doy los parámetros de consulta que yo deseo y con esas referencias pues ya me va a arrojar el resultado. Jasper es una versión de IA que tiene funciones avanzadas también para hacer revisión gramatical, como veíamos en Killbot, pero tiene bueno, también detección de plagio, generación de contenidos, pero Jasper es muy limitado en lo que se puede hacer con la versión libre, ¿de acuerdo? La versión trial, pues nos funciona bien por unos días, puede utilizarla, pero si se quiere aprovechar el máximo potencial, pues habría que pagar una licencia. Entonces, no voy a centrarme en ella, pero mire, estos son los costos, pero sí quería referenciarla porque es una herramienta muy utilizada y ha tenido mucho éxito con fines pedagógicos y de publicación de documentos. Grammarly es otra herramienta basada en inteligencia artificial para hacer revisión gramatical de escritos en cualquier idioma. Entonces, si yo tengo que escribir, por ejemplo, un documento en español o en inglés y no soy muy ducho en ese tema, pues puedo escribir el documento tal cual como lo tenga, lo puedo subir y la herramienta me hace una revisión de la gramática. Entonces, voy a tomar este que trae como ejemplo, un documento demo, y Grammarly me hace una revisión de la gramática tal cual como está escrita, como está escrito el documento, y aquí empieza a arrojarme las posibilidades de mejora que tiene, ¿sí? Por ejemplo, me está diciendo en este caso, si lo tengo aquí, que la palabra correcta es are y no la que tiene actualmente. Entonces, si acepto la corrección, le digo que lo aplique. En este caso me está diciendo que como la palabra empieza, es un nuevo párrafo, palabra inicial de un párrafo debe ir en mayúscula, entonces voy corrigiendo. Entonces, me permite hacer la corrección gramatical sin importar en el idioma en el que esté. Es decir, subo un archivo en inglés o traducido al inglés, pues puedo corregir la gramática con esto. ¿Qué ventajas o qué desventajas tiene la herramienta? Que me permite un número limitado de palabras o extensión de documentos que puedo corregir en la versión gratuita, y la versión paga pues sí ya es ilimitado. Magic School es una plataforma también de IA que tiene bastantes funcionalidades que las voy a dejar, se las dejo referenciadas para que la exploren. Uno puede, bueno, tiene las dos opciones como estudiantes o como profesores si queremos entrar. La versión gratuita también tiene varias funcionalidades que puedo trabajar. Y aquí miren lo interesante que tiene. Tiene generadores de rúbricas utilizando herramientas de inteligencia artificial. Yo le doy los parámetros o los criterios de evaluación y Magic School me genera las rúbricas. Puedo crear contenidos académicos, puedo hacer preguntas de video, un cuestionario a partir de un video de YouTube, crear textos alternativos, hay correo electrónico en esta plataforma, por acá hay otras. Hay una bien interesante que la hemos venido utilizando, que las voy a mostrar, que es el tener chatbots personalizados. Por ejemplo, yo puedo crear un chatbot personalizado. Por acá tengo alguno que estábamos probando desde la maestría en diseño de experiencia de usuario. Por ejemplo, donde estábamos explorando esta opción para crear un chatbot personalizado para aspirantes a la maestría. Entonces, miren, por ejemplo, acá esta es una instrucción sencilla donde yo le estoy diciendo a la IA que se ubique como un experto en ciencias computacionales, en interacción con el computador y en diseño de experiencia de usuario, y que le estoy diciendo que es parte del equipo docente de la maestría y que brinde respuestas aspirantes al programa de maestría. Entonces, ¿de dónde va a tomar las respuestas? Ya hemos alimentado a la IA con archivos PDF con el calendario académico de este año, los costos para el 2025, el plan de estudios de la maestría, requisitos de admisión, qué convenios hay, financiación y el portal web de la maestría. Entonces, si alguien que escribe que quiere información sobre la maestría o cualquier información, entonces la IA va a leer o va a buscar analizar información de los documentos que se le han subido y entrega la respuesta a la persona. Entonces, es un mecanismo
de entrega de información 24 horas los 7 días de la semana, accesible desde Internet, y además le brinda información personalizada sobre el programa, ¿no? Si hay una respuesta que no está predeterminada o que no ha sido preparada o no ha sido entrenada por la IA, pues le da como referencia un correo electrónico para que lo entregue. ¿Qué ventaja tiene Magic School? Que para poder utilizar, por ejemplo, estos chatbots personalizados, se necesita que la persona cree la cuenta en Magic School y entre hasta acá. No hay una forma de compartir solamente la aplicación como tal. Este lo hicimos dentro de la maestría como una prueba piloto y la idea es montar chatbots personalizados desde ChatGPT y es parte de las capacitaciones que vamos a estar dando en el CIPAS que tiene la maestría. Bueno, y ya para cerrar, por el tiempo que me han dicho que podía extenderme, hay otras herramientas, solamente las voy a dejar listadas y en la presentación que vamos a estar compartiendo están los hipervínculos. Hay otras herramientas, por ejemplo, para planificación y evaluación que pueden servirnos, también les pueden servir dentro del semillero. Está esta, Eduaide, que es para automatizar tareas como planificación y evaluación, Planeo para planear cursos, QuestionWell para crear cuestionarios. Hay para creación de cursos, Megaprofes, NSteps, Flicky, otras para generación de presentaciones como Beautiful, Slides, que es para crear presentaciones tipo PowerPoint, o Gamma, que también sirve para lo mismo. Y hay otras que, estas sí no tienen los hipervínculos, pero se las dejo listadas para que las puedan explorar, con diferentes funcionalidades que pueden servir mucho para los fines del semillero, ¿no? Plataformas que pueden servir para crear textos o para crear audios a partir del texto. En fin, hay bastantes herramientas que pueden explorarse con este fin. Bueno, esa es la charla. Espero que haya sido del interés de todos y que sea el comienzo pues de la exploración y uso de este tipo de herramientas con fines académicos. Pues no sé si hay espacio para preguntas. Claro que sí, Gustavo. Muchísimas gracias primero por este espacio que nos has dado, por el apoyo. Y abrimos los micrófonos para aquellas personas que tengan alguna inquietud, alguna pregunta frente al tema que nos ha hablado el profesor. Diana Sí, Magali. ¿Ah? Buenas tardes, profe. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la información. Pues me quedo muy sorprendida con el montón de cosas que se pueden hacer y pues quería compartir algo, ¿sí? Con sí. respecto al uso de la IA. Mm, pues yo entiendo todo lo que podemos alcanzar, pero me da es como susto usarla por aquello de que aquí en la universidad pues nos dicen que cuidado, que mire, que no la pueden usar, que entonces, ¿cómo hacerlo de una forma que sea un medio sin que me vaya a afectar en mi proceso académico? Pues porque como aquí me revisan los porcentajes y eso. Bueno, esa es una pregunta realmente muy recurrente siempre que uno habla de estos temas, ¿no? Y no es solamente aquí en la UNAD, sino en todas partes. He tenido la oportunidad de charlas similares en otras universidades, inclusive de otros departamentos, y el temor es el mismo. El temor es el mismo, pero bueno, uno en el contexto que nos reúne, que es el de la UNAD, como yo le comentaba a algunos ya hablando en los pasillos, el rector habla de trabajo inteligente productivo y yo creo que estas herramientas hacen parte de ese trabajo inteligente productivo, ¿no? Lo que yo pienso personalmente es que este tipo de herramientas lo que nos obligan es no a no utilizarlas, diría yo, sino a conocerlas, al contrario, más a fondo. Y tal vez nuestro rol como docentes sí está cambiando o debe cambiar con el uso de estas herramientas, porque el tiempo
que nos va a ahorrar el uso de estas herramientas que se terminan convirtiendo como en un asistente nuestro para docentes. Tenemos que ver es en qué medida las utilizamos, en qué nos puede ayudar. Y hay una recomendación que está dentro de los principios de uso ético de la CIA y que no lo redondeé al final, y es que nuestro trabajo es no confiar ciegamente en lo que la IA nos está entregando, sino que tenemos que revisar, inclusive porque dependiendo del tipo de pregunta que le hagamos, la IA siempre nos va a entregar una respuesta, siempre. Y si no encuentra respuesta en los documentos o en los enlaces o en las fuentes de información a las cuales recurra la IA, si no encuentra información, se la va a inventar, pero siempre nos va a dar una respuesta. Entonces, nuestro trabajo ahí es verificar si lo que está entregando la IA como resultado, como respuesta, es totalmente cierto o no. Inclusive verificar si las fuentes de información, las referencias existen, si no existen, si realmente son accesibles o no. Y entonces por eso digo yo que cambia nuestro rol como docentes frente al uso de estas herramientas. Ya no es generar el contenido, sino revisar, hacer como una especie de curaduría al contenido. Y si hay que mejorarlo, complementarlo, ¿por qué no reemplazar el texto que la IA nos está haciendo? Pues ese sería parte de nuestro trabajo, ¿no? Pero sí que nos va a acelerar tiempo, por ejemplo, para generar ideas, ¿no? Si vamos a crear un documento, pedirle a la IA no que nos escriba el documento, pero sí que nos genere ideas, fuerzas sobre el cual podemos basar el escrito y a partir de ahí trabajar. Y con eso yo creería que ya nos está ahorrando bastante tiempo. Ok, profe, muchas gracias por su respuesta. Gracias. Vale, con gusto. Iván. Vale. Y Iván, el profe Iván tiene una consulta. Bueno, esto, algo para Diana, después de que no le restrinjan, puede trabajar sin problema. O sea, hasta ahora creo que esas ideas no están restringidas acá en la... Ahí se va dando cuenta uno que le van permitiendo y que no le van permitiendo trabajar. Entonces sí quería referirme a algo de lo que hablaba Gustavo al final y quizás con un ejemplo muy práctico. Y es cuando uno pide que le escriba algo y le pide con referencias, pregúntele si esas referencias son reales o si fueron ejemplos. Lo más seguro que le diga a la IA es que fueron ejemplos. ¿Sí? O sea, empieza a escribir como cosas y le pone la referencia y le pone un ejemplo de una referencia. Posiblemente no sean referencias reales. O sea, hay que consultarlo muy bien y si no se revisa, podemos pasar ¿cómo se llama? Una cara roja ahí en cualquier momento porque se le ocurre cualquier nombre y lo va referenciando. O sea, eso era, digamos, sí, en la misma línea que estaba terminando Gustavo. Sí, gracias Iván, porque me hiciste caer en cuenta de algo. Es cierto, ¿no? Lo que les decía hace un momento, ¿no? La IA siempre nos va a dar una respuesta así tenga que inventársela, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice Iván es cierto, es posible que construya una referencia bibliográfica inventada o que la IA la tome como ejemplo, a menos que dentro del prompt, dentro de la indicación, cuando en la que usamos como ejemplo, que yo le dije, aplique normas APA incluyendo las referencias bibliográficas, yo podría pedirle explícitamente que utilice referencias bibliográficas que estén alojadas en bases de datos reconocidas y puedo decirle cuáles, en Scopus, en IEEE, en ScienceDirect, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera me estoy asegurando de que la IA efectivamente vaya y busque en esas bases de datos reconocidas para con esa bibliografía construir el texto que le haya solicitado, ¿de acuerdo? Y nuevamente, nuestro trabajo será verificar que efectivamente las fuentes bibliográficas que haya utilizado la IA para la escritura del texto, en este caso, pues sean existentes, que efectivamente las haya tomado de estas bases de datos reconocidas, bueno, y que cumpla con los criterios que yo le haya dado. Vale, gracias, Iván, porque me hiciste caer en cuenta de eso. Perfecto, muchas gracias. Yo lo único que añadiría es eso, o sea, pues es más como el recordatorio de que es una herramienta y en última, el que está detrás es un humano y el que nosotros somos los que tomamos la decisión. Entonces tenemos que, como dicen los profes, hacerle pregunta a la CIA para ver si es verdadero o falso, pues, o sea, si es válida esa información que nos está brindando. Pero al final el que toma la decisión de qué escribe, cómo organiza, somos nosotros. Entonces, pienso yo que
que eso no lo podemos perder como de vista. Esa decisión última es nuestra. No sé si tienen alguna otra consulta para ya pasar como a la fase final y ya presentar al grupo docente que nos está acompañando en el semillero. ¿Ninguna otra? Bueno, vale. Entonces, antes de dar cierre a este espacio, nuevamente agradecerle al profesor Gustavo por este acompañamiento. Digamos que va muy de la mano con lo que nosotros, como él lo decía, con lo que nosotros nos planteamos, es hacer investigación en el área de la escritura, proponer diferentes formas, pues explorar diferentes formatos, es lo que nosotros esperamos en el semillero, para producir productos comunicativos. O sea, pueden ser lo audiovisual, lo radiofónico, la escritura, bueno, en fin. Entonces, digamos que estamos invitando a los estudiantes de comunicación social de la zona a vincularse pues a este proyecto. Pero antes quisiera que cada uno de somos 4 profesores que estamos acompañando el proceso. Entonces, quisiera que cada uno de estos profes, si puede, prender la cámara y hacer un saludo, pues, me parecería interesante. No sé con quién quiere comenzar. Bueno, buenas tardes. Soy el profesor Fernando Buccelli. Pues estamos inaugurando hoy nuestro semillero. La idea es que también más allá de hacer producciones comunicacionales, también podamos hacer reflexión sobre el consumo de medios y también, digamos que, trascender de esa idea que la comunicación solamente es el periodismo, ¿no? Sino que es un espacio para la investigación. Y quisimos abrir este espacio pues, de semillero con la charla del profe Gustavo, precisamente para darles un espacio también a esas IA, pero como ya lo han mencionado los profes, pues como una herramienta, como un asistente, no para que nos haga, ¿sí?, el texto, sino para que nos ayude a hacer el texto, que es muy diferente. Entonces, no es eso, sino invitarlos a partir de esta charla a los estudiantes de comunicación social inicialmente, ¿sí? No vamos a excluirlos a los otros estudiantes de otras carreras o de otras zonas, pero inicialmente sí, digamos que la invitación es para los estudiantes de comunicación social de la zona centro-sur. Y lógicamente, pues, la invitación se hizo abierta también para poder que el profesor Gustavo, pues, tuviera público, ¿sí?, para esta charla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras, apreciados estudiantes y apreciados estudiantes, y bueno, al público en general que quiso unirse a esta importante charla de nuestro querido profesor Gustavo, muy importante para nosotros porque son, digamos, herramientas que recién estamos teniendo en nuestro contexto como tal. Entonces es muy importante pues traer la colación, que aprendemos a usarla de la manera adecuada, y bueno, para nuestro semillero también es muy importante porque además, aparte de generar texto, pues nos orientó sobre algunas herramientas que nos permitirán leer adecuadamente y tener, digamos, una apreciación más crítica sobre ciertos textos, bueno, etc. Vamos ahí ayudándonos pues con estas herramientas. Entonces, muchas gracias al profe Gustavo. Mi nombre es Natalia Morales, soy comunicadora social. Hace unos 3 años pasaditos estoy en la UNAD, y la invitación es pues para que se unan a nuestro semillero. Como lo dice el profe Javier y el profesor Fernando, no es solamente pues hacer la producción textual, ni tampoco solamente hacer este proceso de educación o de auditoría de audiencias, valga la redundancia, creo que me confundí en la palabra, pero bueno. También nuestra idea es mirar más allá de los fenómenos sociales, y a partir de esos fenómenos sociales poder construir estas investigaciones para que logremos generar en esos contextos cambios significativos dentro de esos contextos. ¿Por qué no generar oportunidades a través, por ejemplo, de estas inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes
se unan a nosotros. Como dicen los profes, pues no es solamente que en esta oportunidad pues queremos que sean los estudiantes del programa de comunicación social. Sin embargo, yo pues quiero ser un poco más laxa con eso y pues son bienvenidos todos desde este momento. No nos perdamos, no perdamos a estas personas que quieren ser parte del semillero. Entonces, los invito a que en el chat podamos dejar el correo electrónico donde podamos nosotros contactarlos para que podamos empezar con nuestras reuniones de semillero. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos por escucharme y los dejo con mi compañera Estefanía, si está por ahí. Buenas tardes, compañeros, compañeras, apreciados estudiantes. Bueno, primero agradecer al profesor Gustavo por su intervención. Pues a todos invitarlos a que sobre todo a los estudiantes de comunicación social, que se unan a nuestro semillero. La idea con ello es poder ampliar investigaciones en el campo también de la comunicación y en el campo transdisciplinar de las ciencias sociales en general, ya que la comunicación es un campo muy amplio. Entonces, también la idea es eventualmente invitarlos a que se unan a esta iniciativa. Y pues estoy muy complacida en este momento de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Estefanía Orozco. Estoy en la UNAD desde el periodo pasado, retomando en este periodo 1602 y pues agradecerles a ustedes por la participación. Gracias. Bueno, y yo no me había presentado, mi nombre es Javier Alonso Nieto, comunicador social y psicólogo, y pues estamos aquí digamos que en este reto de poder generar un trabajo en conjunto con 4 profesores, articularnos y brindar un trabajo en el cual puedan vincularse muchos estudiantes, principalmente de comunicación, si hay de otras carreras, genial. La idea, y digamos que un poco de la mano con lo que dice Estefanía, me acordaba de algo que hablábamos alguna vez por allá en la maestría, que era la comunicación es como una ingeniería, una reingeniería. Toma elementos de otras ciencias sociales y hace uso de ellos. Entonces, digamos que eso también es el reto que tenemos acá para ustedes, para que se vinculen, podamos aprender de otras ciencias sociales y que nos permita a nosotros ser mejores profesionales en un futuro y por qué no, mejores investigadores, mejores escritores, mejores elaboradores de proyectos y ejecutores de proyectos, no sé, muchas cosas pueden venir. Entonces, muchas gracias por asistir. Recuerden, pues yo les voy a dejar acá en el chat el correo electrónico mío. Si en este momento les da susto, les da un poco de temor dejar sus datos, bueno, pues dejo mis datos, ya es para que se contacten conmigo cuando estoy escribiendo. Y manifiesten pues su interés. La idea es poderlos ya citar próximamente a las actividades después de Semana Santa e iniciar pues el trabajo. Tenemos allí en tintero un par de trabajos de proyectos que vamos a empezar a trabajar. Ya les estaríamos contando pues a los estudiantes. No sé si frente al semillero tengan alguna inquietud las personas que se han quedado. Bueno, ahí les dejé mi correo, javier.nieto@unad.edu.co. Sí, Diana, ¿cómo estás? Cuéntanos. No, pues yo estoy muy emocionada con todo lo que estoy escuchando. Yo no soy de comunicación. eh, yo estoy aquí por la invitación de mi tutor, ¿sí? Mi tutor Edison. Pero sí me apasiona el tema porque pues anteriormente hice una tecnología de sistemas y pues creo que eso es como lo que me da la habilidad y el gusto por usar la herramienta pues para ayudarme en los trabajos y que me queden bien bonitos. Es que me ayuda a escribir más bonito, solamente es por eso. Entonces, más que saber de semilleros sería como felicitarlos y sí, como tener la información porque pues uno nunca sabe. De hecho, pues hay cosas por hacer y creo que la comunicación, como dicen ustedes, es vital. Entonces, ¿por qué no considerar la idea de, pues, de tenerlo ahí en cuenta? ¿Sí o no? Ya lo tomo, ya voy a escribir el correo, profe. Perfecto y bienvenida. ¿Tú qué estudias, Diana?
psicología. Ah, perfecto, bienvenida. O sea, yo también, como les decía, yo también soy psicólogo. Aquí cabemos todos. La idea es poder Profe, construir algo chévere. por eso ahora que estaban hablando de comunicación, yo decía, "Ay, sí, ¿será que el profe me mandó la invitación que yo me veo como aquí, como, pero me gusta? Gracias. Gracias a ti. Y doña Natalia, cuéntanos. Pues les quiero como contar los dos proyectos que tenemos proyectados, valga la redundancia. La idea es que construyamos, pues para Diana que está interesada, resulta que igual, como dices que tienes un técnico en sistemas y bueno, ahorita estás estudiando el programa de psicología, resulta que igual nosotros estamos proyectando unas ideas con unos procesos transmedia. Esos procesos transmedia pues requieren igual también de un soporte de un ingeniero de sistemas y también requieren un soporte de, bueno, muchas otras personas que pueden colaborar y están invitados a ingresar a este proceso transmedia que tiene que ver con comunidades campesinas de aquí de la ciudad de Popayán. Entonces, pues como se dan cuenta, no es solamente como, o sea, sí el fuerte es el programa de comunicación, pero aparte de todo, pues igual digamos, los conocimientos son valiosos, son importantes y puedes lógicamente aportar desde allí. Imagínate que yo estudié mi maestría con un ingeniero de sistemas, entonces una maestría en comunicación. Entonces, pues es muy valioso todo eso, para él le sirvió mucho y él lo hizo simplemente por la motivación de que pertenecía a una revista y él escribía en la revista. Pero después de eso tuvo que hacer un proceso de audiencias, creo que fue un proceso de audiencias y muchas otras cosas más. Entonces, bienvenida Diana y bienvenido todas las personas pues que se quieran unir, porque de todas maneras en la investigación cabe todo el mundo en estos procesos que tenemos posibles. Aparte de eso, pues también tenemos o queremos realizar unos talleres para generar sostenibilidad con las personas que reciban esta transmedia. Esta transmedia quiere decir pues que hay eh, fotografía, video, audio, puede ser podcast, puede ser radio, de sus procesos como emprendedores campesinos o emprendedores sociales. Y eso, ¿para qué generamos estos talleres? Pues para que haya una sostenibilidad, que ellos puedan seguir alimentando las páginas que les vamos a crear, que ellos puedan seguir contando su historia. La idea es visibilizar todos estos procesos para todas estas personas, para poder que sus productos también generen ese impacto, no solamente dentro de su contexto, sino que aparte de todo generen el impacto dentro de las redes sociales, ¿sí? Para que no sean unos migrantes a las redes sociales, sino que ellos también ya empiecen a partir de las redes sociales. O sea, el que no está en las redes sociales, pues si no se muestra, no existe. Entonces también queremos pues generar eso con estas personas. Eso es más o menos lo que tenemos proyectado para que se vayan antojando más de venir y acompañarnos y pues que todos vamos a aprender mucho en ese proceso. Yo solamente le sumaría algo a lo que dijo la profe. Esto es un proceso, ese último proceso que hablaba ella tiene que ver con la educación. Se hablaba de la educomunicación y que en esa educomunicación tiene mucho que ver la psicología. Apoyar los procesos de aprendizaje y de desarrollo pues propio de estos procesos comunicativos, de estas comunidades. Hacia allá también queremos ir. Digamos que hay unas cosas muy chéveres que nos pega mucho a la parte de las ciencias sociales. Gracias, Natica. Bueno, entonces, sin más, nuevamente muchísimas gracias por este espacio, por aguantar hasta esta hora. Sé que ya es hora de irse a descansar, tomarse un tinto, comer algo y descansar. En una hojaldra, sí. Muchas gracias por su asistencia, al profesor nuevamente Gustavo por el apoyo. Sé que de aquí a futuro pueden venir cosas muy interesantes en articulación con otras escuelas. Recuerden que el reto desde la rectoría es hacer trabajo reticular, o sea,
crear redes de trabajo con otros programas académicos, con otras escuelas, y eso también es un reto para nosotros como semillero. Entonces, les deseamos una feliz tarde a todos. Muchísimas gracias. Recuerden, correo electrónico para los tímidos, javier.nieto@unad.edu.co. Por ahí los esperamos. La idea es poder empezar a articularnos y generar esa sinergia que estamos proponiendo. Ya me imagino que a partir de Semana Santa ya nos empezamos a reunir con una periodicidad mucho más establecida. Muchas gracias por su tiempo. No sé si los profes tienen algo que decir para finalizar. Gracias. Vale, Gracias. que pasen Chao. muy buena tarde. Que descansen. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, que estén bien, chao, chao. Gracias a todos.